cortina, ¿no? Podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros una vez más, ¿cierto? Una semana más, un mes más, un semestre más, casi un año más, amén. Y por esa razón estamos en esta mañana, en este lugar, amén. Al principio leíamos un texto muy conocido que está en Hechos capítulo 3. ¿Que de qué habla? Cuando estamos viendo a este hombre en el templo de la Hermosa, ¿cierto? Lo hemos escuchado alguna vez y si no lo leímos ahorita nuevamente. Entonces hoy vamos a hablar de algo que se llama de lo que tengo, pero amén. Y tiene mucho que ver incluso con los testimonios que ahorita estaban compartiendo y todo lo demás. Y quiero que te metas en esta historia y la analicemos hoy desde 3 puntos diferentes, porque el milagro no lo sabemos, ¿cierto? Sí, llegaron ellos ahí, está el muchacho pidiendo limosna, ¿y qué dice Pedro? No, plata no hay, pero de lo que tengo te doy. Párate y anda, y él queda sano, ¿cierto? Resumiendo y parafraseando. Pero ahí hay muchos más componentes que vamos a analizar en este día. Primero, ellos estaban, ¿dónde se desarrolla esa historia? En el templo. ¿En dónde? En la puerta del templo. ¿Y cómo se llamaba ese templo? La Hermosa. Y ese nombre suena hermoso, ¿cierto? La Hermosa. Y usted llegaba a la Hermosa y lo primero que se encontraba era ¿qué? Un hombre paralítico. Un hombre que no podía caminar, tirado en la puerta. Hermoso, ¿sí o qué? No, lindo, yo llego a la iglesia, la Hermosa, y lo primero, un hombre lisiado en la puerta de Dios. ¿Será que reflejaba el nombre? No. 2, ¿era la iglesia? ¿Reflejaba el poder de Dios? No. 3, ¿a qué se sentaba ese hombre en la puerta? A escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Él madrugaba todos los días, la familia lo llevaba porque él quería escuchar la palabra de Dios. ¿Amén? ¿No? ¿Él a qué iba? A pedir limosna. Entonces ahí ya empezamos a ver que no era tan hermosa. ¿Sí o no? Era un nombre, pero realmente detrás de eso había cosas que no eran tan hermosas. Había unas intenciones que no eran tan correctas, ¿cierto? Había unas cosas que se habían perdido del propósito original para el que estaba la Hermosa puesta en medio de esa población. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ese día Pedro y Juan van subiendo a orar al templo y se encuentran ¿con qué? Con este hombre. ¿Qué está haciendo? Pidiendo limosna en la puerta del templo. Pedro y Juan van muy consagrados aquí ese día. Ellos sí no van a pedir limosna, ¿cierto? Ellos van. Dice que subían a orar ese día al templo. Entonces, ellos iban a alabar a Dios. Hay muchos personajes en esta historia. ¿Cuáles vemos? Vemos al cojo como tal, al hombre, ¿cierto? Vemos a quién más, a Pedro y a Juan, y a quién más, a toda la congregación que iba a esa iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a analizar a cada uno a ver qué otra cosa, y de pronto y te invito a que tú te identifiques con alguno de esos 3 personajes. ¿Tú cuál de esos 3 eres o en qué condición estás quizás hoy o has estado en algún momento de tu vida? Entonces, el primero del que vamos a hablar es que el hombre en la puerta. Muy bien. Entonces, ¿ese hombre entraba al templo? No. ¿Iba con un corazón de adoración o de interés por Dios? No. ¿Él iba solo? ¿Qué dice la palabra ahí? Que a él lo llevaban cada día y lo dejaban en la puerta del templo. O sea que no sabemos, su familia, sus amigos, sus conocidos, le hacían el favor ¿de qué? De llevarlo, pero ¿hasta dónde? Hasta la puerta para que él fuera a trabajar, ¿cierto? Ese era su labor. Su vida giraba en torno a pedir limosna. ¿Qué quería ese hombre tirado en la puerta de la Hermosa todos los días? Limosna. ¿Cuál era la necesidad real de ese hombre? ¿Plata? Ese hombre no necesitaba plata, pues todos la necesitamos. Pero su necesidad real no era la plata. ¿Era cuál? La sanidad y la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y estaba en la puerta de donde la podía recibir. Pero a él nunca se le ocurrió: ore por mí. Venga, éntreme a
hasta adentro yo recibo de eso que ustedes entran a hacer todos los días. No, él se conformaba con quedarse a la puerta y nunca pidió sanidad, porque él no los pedía como, venga, haga una oración por mí a ver si a alguno le funciona al menos, ¿cierto? Sino que fue que, deme plata. Y cuando hablamos de limosna, no hablamos de que le firmaban el cheque, sino que era además como monedas o lo que sobra, normalmente eso es lo que asociamos con limosna, ¿cierto? Este hombre estaba conformado con su situación. ¿Ya qué más da? Yo soy así, esta es mi realidad, ¿cierto? Me imagino que ya todos los días se alistaba porque era su rutina, porque dice que todos los días le llevaban. Pero entonces ella estaba acostumbrado ¿a qué? A que todos los días su rutina fuera, soy cojo, soy lisiado, no puedo moverme por mí mismo, me van a llevar y aparte de todo me van a llevar a pedir limosna. Y después me recogen y me voy para la casa. ¿Cómo? Con plata, pero en la misma condición. Así era. Y estaba a la puerta de la iglesia. Estaba en la puerta del lugar donde podía ser sano, donde su vida podía cambiar. Pero él en ningún momento dice que él pidiera, éntreme, ayúdeme, ore por mí, deme de eso. Él les pedía plata. Y era la plata como que quedaba para el diario, para hacerse el diario. ¿Cuántas veces nosotros de pronto hemos estado en esa posición? Incluso pidiéndole a Dios cosas, orando. Sí, son cosas que necesitamos. Pero de pronto lo que necesitas no es lo que estás pidiendo, sino algo más profundo para tu vida. Algo mucho más allá. Cuando él es sano, él entra gritando y alabando a Dios, y ahí sí entra saltando y danzando. ¿Cuánta plata le dio Pedro ese día? Ese día se fue sin plata, pero feliz, saltando, ¿cierto? A veces estamos pidiendo lo equivocado. A veces tu oración o la mía es la errónea. Sí, quizás necesito esa sanidad, pero lo que yo necesito no es esa sanidad, sino que necesito entender en medio de esa sanidad o en esa situación. ¿Qué necesito entender en mi condición? Y la otra pregunta es, ¿yo quién? Porque entonces después de que fue sano, ¿será que a este hombre lo pudieron llevar al otro día otra vez al templo, a la puerta, a pedir limosna? No, se le acabó el negocio, ¿sí o no? Le tocaba trabajar. Hay gente que a veces no quiere recibir de Dios lo que Dios tiene para ellos, porque le cambia la vida. Y ya están tan acostumbrados en su rutina, que no, imagínense, me toca entonces ponerme a hacer las cosas diferentes. Sí, a mí me tocó unos con esos accidentes laborales y todo. No, pues que si se recuperan, les quitan la pensión y les toca volver a trabajar. ¿Qué mal negocio? A mí me tocó una campaña de sanidad que no se me olvida, yo estaba adolescente. Y hubo sanidades impresionantes, de ver arcos hacerse en los pies, de ver crecer piernas. Y había una muchacha muy joven en silla de ruedas. Y se le acerca el predicador y le dice, levántate. Y ella le dice, no. Párate, que Dios se quiere sanar. Y ella le contesta, no quiero. En serio, y me tocó así al lado y yo no lo podía creer. Está en silla de ruedas, está joven. Están viendo los milagros, le están hablando a ella y ella le contestaba, no, no quiero. Y efectivamente corrió la silla de ruedas y se quitó de ahí. Todos salieron sanos, menos ella. Hasta hoy me acompaña esa imagen, porque me recuerda cuando Jesús hacía los milagros y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ella quería de Dios, quería recibir, pero no quería ser sana. Y se fue en su silla de ruedas. Y muchas veces nosotros somos así también en nuestra vida espiritual. Nos gusta quedarnos en la silla de ruedas porque nos da miedo caminar diferente en lo que Dios nos tiene. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? ¿O qué es lo que de verdad tú necesitas hoy? Deja de conformarte con la limosna. Deja de conformarte con venir un domingo, escuchar la palabra y seguir viviendo igual toda la semana. Eso es limosna. No estás viviendo a Dios. Estás escuchando de Dios ahí como en la puerta, como Él hacía todos los días, pero nunca llegó a conocer a ese Dios. No había algo real en su vida. Se estaba conformando con las migajas, con la limosna. ¿Hemos sido ese personaje o lo somos? Posiblemente.
¿Qué quieres que te haga? Te dice Dios hoy. Pero aparte de eso te dice, ¿quieres de verdad? ¿Quieres con lo que eso implica cambiar tu vida? ¿Quieres ser lleno de Dios? ¿Y qué vas a hacer con eso después? ¿Quieres que Dios te sane? Dios lo puede hacer. ¿Y qué vas a hacer cuando estés sano? ¿Sí? Lo que pasa muchas veces, por ejemplo, sí, yo quiero ese carro, Dios te lo da. Ya no tengo tiempo de ir a la iglesia porque ando en el carro. ¿Cierto? Porque tengo que ir a pasear, porque tengo que trabajar más, porque ya no tengo tiempo, porque es que Dios te dio el carro. No necesitabas el carro. El carro te hizo daño. Se te olvidó dónde estabas sentado pidiendo limosna antes de que te dieran el milagro. ¿Sí? Dame ese trabajo y después estoy tan cansado de trabajar que no voy a la iglesia porque estoy cansado. Entiéndame, si usted no entiende que yo estoy cansado y trabajo todo el día y llego muy cansado. ¿Nos pasa? Nos pasa. Y queremos es nomás la limosna, el milagro, pero no es Dios del milagro. No queremos de verdad esa sanidad completa en todas las áreas de nuestra vida. Queremos que Dios nos quite un problema, pero no que transforme nuestro corazón. Se acabaron los amén, pero bueno, también aplica, ¿cierto? Entonces, no sé si tú de pronto eres ese hombre que está en la puerta de la iglesia. Podemos decir en teoría que era hasta más juicioso que los de la misma iglesia, porque él iba ¿cuándo? Todos los días. Y sin embargo, su vida nunca había sido transformada. Todos los días se paraba en la puerta de la iglesia y nunca había conocido el poder de Dios. Entonces aquí no vale que por experiencia alguno vaya ganando. Yo llevo 20 años en el Evangelio, 30 le gané. No aplica, porque es lo que tú hayas permitido hacer en tu corazón. Amén. Entonces hoy entra, deja de sentarte a la puerta, entra a esa presencia y deja de pedir limosna y dile, Señor, yo lo quiero, pero lo quiero todo completo. Amén. Gloria a Dios. Los segundos personajes son como tal la congregación, presente en el templo, ausente en la necesidad. Fuerte, ¿cierto? ¿Quiénes veían a ese hombre sentado en la puerta de la hermosa todos los días? Todos los que entraban ¿a dónde? A la iglesia, al templo. ¿Y a qué iba esa gente al templo? A orar. Ay, qué bendición, ¿cierto? Todos súper llenos de la gloria de Dios. Todos veían a este hombre, pero ellos estaban tan ocupados en ir a alabar a Dios que no tenían tiempo para ver la necesidad de ese hombre. Iban tan preocupados en ir a adorar a Dios que no tenían tiempo de mirar. Ese hombre necesita ese Dios que yo estoy entrando a alabar. Ellos iban tan preocupados y tan bonitos vestidos que hasta de pronto era y ese ahí sentado dañando el templo, ¿cierto? Estorbando aquí, debieran quitarlo de acá. Pastor, que lo deja sentar ahí en toda la puerta, ¿sí ven? ¿Por qué no lo quitan? Ellos estaban encerrados y encasillados en su religiosidad. Pero ¿será que ellos de verdad tenían la vivencia de Dios en sus vidas? Mi pregunta es ¿por qué ese hombre se sentaba todos los días y nunca hubo un milagro con él? Porque todos los días y nunca se hizo algo por esa vida. Más allá de así es el que se sienta siempre ahí, el cojito que siempre está, el que siempre molesta y pidiendo plata. La iglesia era indiferente, muy santa para ponerle cuidado. Oh, no son los problemas míos, el que tiene que orar por él es el sacerdote. ¿Sí o no? No, yo vengo a orar. Eso no es mi llamada. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Estamos tan consagrados aparentemente nosotros llenándonos de Dios o alabando a Dios que perdemos de vista la necesidad que nos rodea, la necesidad que tiene esa persona que está al lado tuyo, incluso muy cerquita. Puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser otra persona del trabajo, del estudio, de donde sea. Pero tú estás tan espiritualizado diciendo, eso es del diablo, usted se va a ir para el infierno. ¿Cierto? En cambio yo no, porque yo voy a orar a Dios todos los domingos, pero no le has ofrecido eso que tú has recibido. O peor aún, es que tú no lo has recibido, entonces ¿qué le vas a ofrecer? Si tú no has visto un milagro en tu vida, te aseguro que te queda muy difícil decirle que Dios puede hacer un milagro en su vida.
Porque quiere decir que tú no lo has visto. Para ti no ha sido sino teoría. ¿Y cuántas veces nos quedamos en la teoría? Muchas veces es simple indiferencia. Es parte del paisaje. Hay que pesar, ay pobrecito, pero nos acostumbramos al dolor y a esa normalidad. Hay que pesar a esa muchacha como le toca de duro. A los líderes que hablábamos estos días les decía eso, a veces tenemos esa condición, esa persona tiene hambre. ¿Y qué le decimos nosotros? Y vamos a orar para que Dios te provea. Suena hermoso, ¿cierto? Muy lindo. Y sí, hay que orar para que Dios le provea trabajo, le provea alimento. Pero en ese momento ya tiene ¿qué? ¡Hambre! A mí no me diga que Dios es grande, que es maravilloso, que te ha sanado, que te ha dado, porque en ese momento tengo hambre. Presénteme a Dios, pero dame un pan. Porque el solo orar no me soluciona y no me deja ni siquiera entender ese Dios. Porque física y biológicamente necesito comer. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces nos hemos concentrado en ser muy espirituales hablando de Dios y de que voy a orar por ti. Sí, gloria a Dios. Pero también hay que ir, hay que hacer, hay que solucionar, hay que decirle, tu condición puede cambiar. No te digo que lo mantengas, que lo sostengas, pero dale una información. ¿Dónde puede ir? ¿Dónde se puede capacitar? ¿Cómo puede estudiar? ¿Cómo puede trabajar? ¿Sí? Hoy te invito al cafecito. Hoy vamos a hacer algo diferente. Tenemos que ser parte de la solución. No solamente conformarnos con orar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar. No es muy fácil juzgar. Ese drogadicto, ¿cierto? Se va para el infierno porque está perdido en las drogas. Y tú y yo como iglesia, ¿cómo estamos siendo respuesta para ese muchacho que está luchando con las drogas? Por la razón que sea. Pero tú y yo, ¿cómo estamos siendo respuesta? Y no me refiero a que le des plata para que la compre, para que le pase la ansiedad. No. ¿Qué estamos haciendo para evitar que los muchachos lleguen a ese punto o que los que estén se restauren? Pero es muy fácil hablar mal de ellos. ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo? Somos pro vida. Aborto no. Pero llega la adolescente embarazada. ¿Cómo estamos siendo respuesta para esa muchacha que necesita un apoyo y una restauración y una nueva vida, que necesita ese apoyo y ese sostenimiento? Porque no es solamente téngalo, eso vale y lo sabemos, ¿sí o no? Y física y emocional y espiritualmente necesita un proceso. ¿Dónde está la iglesia? Más allá de decir si es pecado o no es pecado. La iglesia debe ser real en las necesidades diarias. Estamos muy cómodos sentados, orando. Estamos muy cómodos en, no es problema mío y eso es pecado. ¿Cómo estamos siendo de verdad iglesia? Ser iglesia no es reunirnos a orar. Ser iglesia es ser ¿qué? Esa luz en medio del mundo. Ser esa sal que le da sabor al mundo. Pero queremos que la gente llegue cuando nosotros ni siquiera somos ejemplo. Porque les decía, de pronto muchos no le decían, sé sano, porque ni siquiera ellos habían conocido un Dios que sanaba. Que lo dice después Pedro, ¿cierto? En el resto del capítulo. No, yo entiendo que fue por ignorancia y todo, pero ¿cómo que ustedes se maravillan de que nosotros le hicimos el milagro? No, no somos nosotros. Es el mismo Dios que está con ustedes. O sea, ni siquiera conocían al Dios que tenían de lado, al que le adoraban todos los días y no lo conocían. ¿Tú conoces a ese Dios? ¿Tú lo has vivido o no? ¿O cuándo fue la última vez que tú viviste a ese Dios? Lo viviste, no lo escuchaste, lo viviste. ¿Hace cuánto tú no ves un milagro en tu vida, en tu familia? ¿Hace cuánto tú dejaste de ver a Dios? No escuches de Dios, que eso es muy fácil, de verlo. Y lo vemos cada día, en cada momento, en todo lo que somos, en cada mañana, cuando me despierto, cuando voy a trabajar, cuando... Ay, no, es que el cristianito es el que llega tarde a trabajar todos los días. ¿Sí o no? El cristiano es el que no cumple con la tarea del colegio porque estaba en la iglesia y no tuvo tiempo de hacerla. Gloria a Dios, cierto, qué compromiso con la iglesia, mentira del diablo. Debe ser el mejor trabajador en lo que haces y en la forma de tratarte con los hermanos. No que digas, ay, qué pereza, esa es que evangélica y es más chismosa, no le vaya a decir nada. ¿Sí? ¿Nos pasa? Pasa, es triste, pero es lo que uno escucha muchas veces. Entonces no te sirve de nada que vengas y levantes manos hoy, si mañana vas a tratar mal a tu compañero de trabajo. No te sirve
sirve. Es que en todas las áreas de tu vida, como Dios es real para ti. Porque Pedro podía decir, de lo que tengo te doy, y la pregunta es, ¿y tú qué tienes para dar? No vale cuánto hayas ido a la iglesia, ¿qué tienes para dar? Esa congregación no tenía sino palabras y religión para dar, pero se habían acostumbrado a esa indiferencia y a eso. Lo que decían ahorita incluso de las misiones. Sí, quizás no todos pueden ir a hacer misiones por su tiempo, sus compromisos, pero tenemos que ser parte de eso. ¿Cómo aporto yo a ese que sí está yendo? A esos que lo necesitan. En tiempo, en recursos, en oración, en acompañamiento, en todo. No es simplemente, no, yo no puedo. No, ¿cómo estoy siendo yo parte? Y desde mi entorno, ¿cómo estoy marcando yo la diferencia? Y no me refiero a que estés hablando, aleluya, gloria a Dios, hermanito, todos los días con tus compañeros o con los que te rodean, sino de qué? De que tu vida sea tan agradable que quieran decir, usted tiene como algo raro, ¿cierto? Usted tiene como algo especial. ¿Usted qué es eso diferente, pero diferente que me llama la atención? No que yo voy a rechazar. Amén. Gloria a Dios. Y la falta de responsabilidad, ¿por qué? No, es que eso no me corresponde a mí. No, tengo este problema. Dígale al pastor que ore por usted. Si el pastor ora por usted, ¿por qué no ora por él? ¿Cierto? O vamos a decirle al pastor que ore con nosotros por esto. Pero usted no ora. Le dejamos la carga que el pastor ore por mí, por mi familia, por mi enfermedad, pero yo no sigo orando por eso. Se me olvida, porque ya el pastor está orando. Y en realidad, ¿eso es qué? Todos compromiso de cada uno y de todos, como iglesia. Todos debemos ser esa respuesta y esa responsabilidad de ese cojo que se sienta ahí a pedir limosnas. ¿De quién? De todos. Y nuestra responsabilidad no es darle la limosna para que sobreviva. Nuestra responsabilidad es impartirle vida y salvación que transforme todo lo que es esa persona. Y no porque le predicaron de Jesús. ¿Cuánto se demoró Pedro en compartirle sobre Dios y que hiciera la oración de fe? Pedro le dijo, mire, acepte a Jesús, que es el Salvador, repita conmigo, Señor Jesús, te acepto. ¿Sí? En ningún momento. ¿Cómo le presentó a Jesús? En vivo y en directo. Párate y anda. Ya. No tenía que escucharlo. Lo vivió. Que se aleje ese muchacho después de la iglesia. Pero el solo hecho de que camine, cada paso grita, Jesús es real. Que ya no está en la iglesia, pero que solamente respira después de que Dios lo sacó de la muerte. Cada aliento dice, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y tú y yo, como estamos siendo parte de eso, dejemos de ser indiferentes a eso. Dejemos de ser costumbristas, dejemos de acostumbrarnos al rito nomás de asistir a una iglesia un ratico un domingo y ya cumplí con mi labor. Una cosa es ir a una iglesia y otra cosa es ser cristiano. Una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el otro personaje entonces? Ya vimos al hombre como tal, vimos la congregación, ¿y quién nos falta ahora sí? Pedro, dando lo que tiene ¿de quién? De Jesús. Pero empezamos con algo muy valioso de Pedro y es, Pedro está orgulloso de lo que tenía. Él arranca diciendo, sí, es que yo tengo mucho poder y experiencia. Él en ningún momento alardea de lo que tiene. ¿Cómo empieza incluso la frase? De lo que tengo te doy. No, le empieza peor. No tengo. ¿Cierto? Empieza diciéndole, no tengo plata ni oro. Lo primero es que él fue sincero. ¿Qué le faltaba? ¿Qué no tenía? ¿Cierto? Es importante a veces. Sí, puedo llevar 20 años en el Evangelio, pero yo nunca he sentido el poder de Dios, es válido. Yo nunca he visto una sanidad en mi vida. Si tú no sabes qué te falta, nunca vas a recibirlo o a pedirlo de Dios porque ni siquiera eres consciente de qué necesitas experimentar de parte de Dios. Él dijo, no tengo. Pero hay muchos que se quedan en ese no tengo. Yo no tengo, yo no sé, entonces ¿qué? No, yo no sé orar. Y entonces pasó derecho y que otro ore por él. ¿Cierto?
Él no se excusó tampoco en lo que no tenía, que es otra de las cosas que vivimos a veces. Como yo no tengo tiempo, como yo no tengo plata, como yo no soy joven, como yo, y se convierte en una excusa ¿para qué? Para llegar hasta ahí en nuestro compromiso de lo que somos, en poder ayudar a otros y bendecir a otros como lo estábamos diciendo. Entonces, uno, tenemos que ser honestos de lo que no tenemos, sí, pero dos, eso no se puede convertir en una excusa para no servir a Dios y ser de extensión y de luz para otros. No, es que yo soy muy penoso, yo no sirvo para predicar, para compartirle a la gente. Listo, ya sabemos que de pronto tu personalidad no es tan fácil para que compartas y espontánea, válido. Pero ¿eso es excusa para no ser testimonio? No, es que tú no necesitas hablar para ser testimonio. Tu vida y tus decisiones diarias y la forma en que tratas a los otros y en que te desempeñas también está hablando de Jesús. Amén. 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 Todos somos testimonio vivo todo el tiempo, en todo lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Entonces, no se excusó, pero fue honesto, no fingió tampoco. No tengo plata, así que no puedo ayudar, hubiera podido decir. O voy a darme prisa para adorar a Dios. Lo de este hombre no es asunto mío y más bien es una distracción del diablo para que yo no vaya a orar a Dios. ¿Les ha pasado? No, es que se me interpuso una persona en el camino, no, eso era el diablo impidiéndome que yo llegara a la iglesia. Y mentiras que Dios te la estaba poniendo, porque esa persona se quería matar ese día y quizás tu conversación le podía salvar la vida, no solo ya, sino por la eternidad. Era el momento clave para que tú pudieras darle de lo que tenías. Pero como no estás lleno, le diste de lo que no tenías. Justamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con esas personas que Dios me pone en el camino? ¿Las estoy ignorando? ¿Las estoy juzgando? ¿Las estoy satanizando? ¿Me estoy yo simplemente poniendo a otro nivel porque yo sí voy a la iglesia o yo sí soy cristiano? ¿Qué estoy haciendo con esas personas que me encuentro en el camino del paso? ¿Estoy siendo esa solución para que sean sanas y salvas? ¿O incluso estoy siendo piedra de tropiezo? Nosotros no podemos salvar a nadie, ¿cierto? Porque dice que la salvación es por gracia. Ni siquiera yo mismo me puedo salvar a mí, es gracia. Yo camino ya en rectitud. Pero sí puedo ser la causa por la que otra persona se pierda para siempre. ¿O no? Sí. Y a veces pueden ser una fracción de segundos lo que haga que esa persona nunca quiera volver o nunca quiera conocer a ese Dios del que tú hablas. Porque si es así como ustedes, yo prefiero entonces no, ¿cierto? Contaba la historia de una persona que estaba pidiendo dinero y le pidió a alguien y ese muchacho le contesta, no le voy a dar plata, pero si quiere le consigo trabajo, porque no tengo, pero si quiere le consigo trabajo donde yo trabajo. Y le dice el habitante de calle, no, pues, si usted no tiene para darme a mí limosna, yo para qué voy a querer trabajar en esa empresa, ¿cierto? Entonces, y eso nos pasa muchas veces en el Evangelio, ¿sí? Queremos darle solución al otro cuando a mí ni siquiera me alcanza para darle a esa otra persona. De lo que tengo te doy, le dijo Pedro. La pregunta es, ¿tú qué tienes para dar? Porque todos damos, pero algunos reflejan amargura. Algunos entregan agresividad, problemas, depresión. Otros entregan vida. Hay gente con la que uno habla y después de hablar, ¿cómo queda? Motivado, ¿cierto? Como con esas ganas de comerse el mundo, de hacer, de seguir, de avanzar. Mientras que hay otros que uno quiere irse a cortar las venas de una vez. Porque no va a hablar después. ¿No les ha pasado? Sí, hay gente con la que uno habla que ya lo deja en una depresión y todo, y este país y la situación en la que estamos y lo que estamos viviendo y la enfermedad y todo lo demás, uno sale deprimido. ¿Sí o no? La pregunta es yo cuál de esos soy. Cuando alguien se me acerca, ¿cómo se va después de hablar conmigo, así sea con un saludo? ¿Qué pasa en esa vida que Dios te está poniendo al lado? De lo que tengo, te doy. ¿Qué tienes tú en esta mañana para dar? Y no estamos hablando necesariamente de plata.
¿sí? Desde las acciones diarias, desde la actitud. ¿Dónde empieza ese de lo que tengo te doy? En casa. ¿Dónde empieza? En mi trabajo. ¿Dónde empieza? En mis vecinos. ¿Qué tengo yo para dar? Y no te estoy llamando a ser el súper sociable, el súper amiguero, no. ¿Qué estás reflejando en todo? En tu día a día, como lo que eres, con lo que caminas cada día. Pedro tenía una seguridad, ¿y era cuál? De lo que tengo, te doy. Estaba seguro. Si no, él no se atreve a decir eso. Y él no le echó la culpa de, no, pues si Dios quiere, que es lo que a veces decimos, ¿cierto? No, si Dios quiere, y le echamos la culpa de Dios. Viene mañana a la iglesia si Dios quiere. O sea, que si usted no vino es porque Dios no quería que usted viniera. ¿Sí será? No. Pero es la perfecta frase para usted escudarse de que la culpa es de Dios, no suya. Sí, me dio fue pereza a mí, pero como yo dije, si Dios quiere y no quiso. Entonces, no es Dios. Tú tienes la seguridad de que Dios te ha dado a ti. De que Dios te puede usar a ti. De que tú eres ese ejemplo, tú eres ese Pedro. No es el otro hermanito que lleva más, el que ora más bonito, el que predica al frente. No, eres tú. Ahí donde estás, en el lugar donde Dios te ha puesto, eres tú el que tiene. Pero ¿qué seguridad tienes? ¿Qué es lo que tienes para dar? Pero además, él no se dio los créditos. Él sabe que tiene autoridad, ¿sí o no? Él lo hizo seguro, no como Señor, ayúdame aquí, entonces... Y él no empezó a orar 2, 3 horas a ver si Dios lo sanaba. ¿Cuánto se demoró? Una frase. ¿Pero qué dijo? Como yo soy tan buen cristiano, como llevo tanto, como soy discípulo, ¿no? ¿Él qué dijo? En el nombre de Jesús de Nazaret, párate y anda. Él sabía que tenía una autoridad, pero que la autoridad no era de él, sino que venía de Jesús, que venía de Dios. Él estaba seguro de lo que tenía, pero en ningún momento dijo, ¿sí ve yo cómo sano? ¿Sí ve Dios cómo me usa? Porque a veces Dios te usa y se te daña el corazón. ¿Sí ve yo cómo soy tan bueno, que me va tan bien? ¿Sí ve cómo? Y se nos daña y se nos olvida la fuente, ¿qué fue? En el nombre de Jesús. Esa fue la clavecita. Él estaba seguro y lo usó, pero nunca se le olvidó que había sido el poder de Dios a través de su vida. Entonces, tú no necesitas ganarte a nadie para ti, para que te quieran a ti. Necesitas llevarlo a quién? A Dios. Y de ahí en adelante que se entienda con Dios. Amén. Pero el poder, la fuerza y la bendición vienen ¿de quién? De Dios. No de ti, ni de mí, ni de lo que nosotros podamos hacer. Pedro sintió, tenía mucha fe, bastante, y tenía compasión también. Entonces, en este momento es la pregunta. 1, ¿tengo algo para dar? Contéstate tú ahí, ¿tienes algo para dar? Si contestas que no, el llamado sería eso. Hoy te invito a que conozcas a ese Dios del que estás escuchando. No te conformes a ser simplemente el que llevan todos los días y lo ponen en la puerta del templo. Si tú no has conocido a Dios, eres como el resto de la congregación. Estaban tan concentrados supuestamente orando que no habían conocido el poder de ese Dios al que le oraban. Quizás tú estás pegado de una promesa de Dios, pero no al Dios de las promesas. Quizás tú le estás pidiendo a Dios por un milagro, pero se te olvida que debes aferrarte al Dios que puede hacerte ese milagro. Aleluya. Y te lo haga o no te lo haga, sigue siendo Dios. Amén. Amén. Y tu convicción no puede depender de ese milagro. Amén. ¿Tienes algo para dar? Si tu respuesta es sí, ¿cómo la estoy dando? ¿O cómo voy a ampliar aún más? ¿Cómo voy a llegar a muchos otros? ¿Cómo voy a ser parte de la solución? A mí me impresionó mucho el atentado que hubo estos días en Cali, en la base aérea. Ustedes lo tuvieron que haber visto, ¿cierto? Este atentado. Porque yo he tenido la oportunidad de ir a predicar allá a los cadetes que están haciendo escuela en la puerta aérea. Yo he estado parada ahí donde todo voló. Fue muy cercano, pero fue muy triste ya después viendo las noticias. De hecho, a mí me lo reportaron antes de que eso se hiciera público. Y ver la gente así. Mira, ¿cómo quedó? Quedó sin tierras, todo destrozado. Pero ayúdalo, ¿sí ven cómo está? Y la gente aquí con el celular, describiendo todo, exponiendo
exponiendo cómo estaban las personas heridas, cómo todo quedó destruido, mientras gritaban, pero ayúdalo, no lo dejen morir. Como amigo, suelta el celular, deje de hablar bonito y métase, o si no se va a meter, quítese. Cuando no estorba también ayuda, ¿sí o no? Y muchas veces eso nos pasa en el Evangelio. Nos volvemos los reporteros. Mire, aquel está pegado. Uy, ¿sirio? En lo que usted se... Ay, terrible, ¿sí ve? No, este hermanito no. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para restaurarlo? O eres parte de su restauración, o cierras tu boca y no eres parte de la maldición y del chisme. Sencillo. No te vuelvas el reportero del diablo. Porque no es para exponerlo, ¿es para qué? O lo restauramos, o me quedo callado y oro por él, y no lo promuevo. Amén. Amén. Pero nos hemos acostumbrado a eso. O las redes sociales nos han acostumbrado a que todos tenemos derecho a opinar en lo de todo el mundo. ¿Sí o no? Entonces creemos que hay una noticia y yo tengo derecho a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque hizo, porque no hizo, el presidente, la persona, el líder, todo el mundo. Pero más que escribir en redes, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo tú para cambiar eso? Mira, hermanos, hay una reunión porque van a decidir en qué se va a hacer en qué se va a invertir el presupuesto de salud de la comuna. Ay, qué pereza, a mí la política no me gusta. Y después te estás quejando porque no hay dinero para financiar tus citas médicas, tus gafas, los tratamientos orales. ¿Y eso de dónde sale? De la política. ¿Quién financia y quién respalda eso? Pero no nos interesa, pero después nos quejamos de que no. ¿Cómo estás siendo partícipe para cambiar las cosas, no solo para quejarte? Y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida, sin que comprometas tus principios, claro está. Pero es de todo lo que somos, hacemos, decimos y pensamos. Ahora, ¿qué imparto yo aún inconscientemente? Lo que decíamos. Yo transmito, ¿qué? Lo que soy o lo que tengo en ese momento. ¿Qué estás transmitiendo tú? Cuando una persona habla contigo, se encuentra contigo, se choca contigo, comparte contigo, ¿cómo queda después de ese encuentro? ¿Mejor, más animado, más motivado, o peor, o más llevado, o más condenado? ¿Qué estás transmitiendo tú aún inconscientemente? ¿Y qué generas en otros? ¿Qué generó Pedro? Fe, esperanza, sanidad. ¿Y tú qué estás generando en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo? ¿Qué generas tú en el lugar? Ay, sí, cuando fulanito está en la casa hay una paz. Uy, no, ya llegó. Hasta aquí fue. Se dañó la paz en la casa. ¿Sí o no nos pasa? ¿Tú qué eres? ¿El que provoca la paz o el que la daña? ¿El que provoca ese refugio o el que aleja a la gente? ¿Sí? Y no solo en la iglesia, sino en el diario a diario, en lo que estamos haciendo y en lo que estamos viviendo. Entonces Dios nos da ¿qué? Más de lo que pedimos, concluyendo esos tres personajes. No sé tú cuál eres, pero por ejemplo el cojo en la puerta pidió monedas y recibió ¿qué? Sanidad y salvación. Dignidad, una nueva vida. La congregación se había acostumbrado a ver lo simple, a hacer rituales. Voy, veo al cojo en la puerta, no me importa, entro a la iglesia, alabo a Dios y salgo como si nada otra vez y mañana volvemos. ¿Y qué recibieron? Una evidencia del poder de Dios, en vivo y en directo. Ya no era el cojo que estaba ahí, sino, no fue el cojo que nos encontramos en la entrada, el mismo que está aquí brincando y saltando. Pasaron de un Dios de oídas a un Dios real. Y Pedro subía a orar y terminó mostrando su convicción hecha milagro. Es lo que te decía. Él podría haber dicho, es un obstáculo del diablo para que yo entre a orar. O puede ser la manifestación de ese Dios el que yo vengo a adorar en esta mañana. Entonces, ¿tú cuál eres en esta mañana? ¿En qué condición estás? Hoy puede ser el cojo. Hoy puede ser esa congregación. Hoy puede ser ese Pedro. No sé en qué condición estás tú. Si quizás necesitas ese milagro.
pero estás pidiendo limosna, no estás pidiendo todo lo que Dios tiene y quiere para ti. Eres esa congregación que se volvió insensible al poder de Dios, o que hace rato o nunca la ha experimentado de manera real en su vida, sino que ve los testimonios de todo el mundo menos en sí mismos. O eres ese Pedro que puede decirle a la gente, de lo que tengo, te doy. ¿Quién eres tú en esta mañana? Te invito a colocarte de pie por un momento. Y que con esos 3 espejos tú puedas cerrar tus ojos hoy y decirle, ¿a quién me parezco hoy? Señor, yo hoy me identifico, y puedas decirlo, con este hombre, con esta persona, con esta...